Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos den a través de las diferentes plataformas sociales, y además de eso 106.1 frecuencia modulada, Radiovisión, y plataforma Sone, Radio Sone, entre tintos y papeles. Hoy tengo la grata presencia de Milton. Con Milton Rocha vamos a conversar sobre un hecho que marcará la historia del país, o marcó ya la historia del país en cuanto en la vigencia de los derechos humanos. Creo que nosotros debemos hacer conocer a la ciudadanía que la muerte de Esteve, Nehemías, Josué, Ismael no fue gratuita. Quiero decir, no fue un accidente, sino que se produjo por ciertas circunstancias. Usted señala que existe una falacia ad hominem circunstancial. Cuéntenos, amplíe cuál es la primera falacia para poder nosotros entender el crimen de las Malvinas, por favor. Muchas gracias, estimado Marco. Un saludo a todos los que escuchen y quienes también nos ven a través de las distintas plataformas de Radio Visión. Para mí es un gusto el poder estar en este espacio y, por otra parte, por supuesto, la importancia de hablar de cierto tipo de temas que están aconteciendo en el caso ecuatoriano y puntualmente relacionado con derechos humanos. En general, quisiera partir desde un poco el presupuesto, ¿no? De lo que implica hablar sobre esta temática, sobre la situación que nos ha comentado Marco de niños y adolescentes relacionados con los hechos sucedidos en las Malvinas. Previo a hablar de las falacias expresamente o cómo éstas se van construyendo como discurso narrativa para la sociedad, sí interesa el entender claramente que estamos hablando dentro de un contexto teórico y normativo y práctico. ¿En qué medida? Nosotros nos referimos a esto como la perspectiva de los derechos humanos. Entonces nosotros vamos a hablar desde una perspectiva, desde una lógica de derechos humanos que consta tanto en la normativa internacional como en la adopción en los llamados derechos constitucionales desde la Constitución del 2008 en el caso ecuatoriano, desde la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana y además a través de ciertos elementos que nos permiten llevarlos a la práctica, es decir, en el marco de obligaciones, tanto positivas y negativas, es decir, qué se tiene que hacer, dar como parte del Estado y qué también está, no, digamos, prohibido, ¿no? Lo que debe abstenerse de hacer. Y en esa línea, en este marco inicial, pues podemos hablar de ciertas cuestiones falaces en el transcurso del discurso Bien. que puede aparecer en distintos medios o en general hasta en conversaciones coloquiales. Bien, Marco, Milton, para continuar con el diálogo, sí, nosotros entendemos que los derechos humanos están por encima de cualquier circunstancia, y nosotros tenemos la obligación de denunciar estos hechos, estos actos cometidos que están al margen de la ley y que en realidad se convierten en actos atroces. Por lo tanto, la ciudadanía tiene que estar informada. Ha habido un direccionamiento, si cabe la expresión, para tratar de justificar el crimen cometido en contra de los niños. Por ejemplo, ser delincuentes están haciéndonos creer que los delincuentes deben morirse sin tomar en cuenta la gravedad y las circunstancias que deben o atraen estos actos que están al margen de la ley. Perfecto. Bien, en esa línea y como partía también en la primera pregunta, mi estimado Marco, claro, es esta idea de la falacia dominin circunstancial. ¿A qué se refiere esta? Es tratar las circunstancias no de una manera adecuada, sino más bien sugerida, ¿no? Para desviar, hay un propósito, desviar la atención. En el caso puntual es que, en este caso, los niños y adolescentes estaban involucrados en actividades delictivas, pero por el hecho de las circunstancias que atraviesa el país, todo el contexto de la inseguridad, entre otros elementos, digamos que permiten hablar desde este lado sin evidencia, sin ninguna prueba, ¿no? Entonces simplemente se emite un criterio por las circunstancias en las que suceden estos hechos
apelando a cierto tipo de puntualización en la que no necesariamente tendría que haberse ratificado. Y aquí, claro, hablamos de tanto de la presunción de inocencia por un estereotipo de decir que en esas circunstancias toda persona termina siendo delincuente como una sobregeneralización, pero por otra parte también dentro del proceso, es decir, no es que cuando uno está del lado de observar una conducta de este estilo, tampoco piensa que el otro lado es el malo. No, también se les respeta sus derechos humanos, también se les respeta el debido proceso. ¿Por qué? Porque hay una discusión de la verdad en el fondo. O Correcto. sea, lo que intenta uno buscar es la verdad, para a través de esa confirmación sí poder emitir un enunciado fáctico que pueda ser considerado. Entonces, Bien, claro, esto me va a permitir las pruebas, un debido proceso, pero no inicialmente lanzar esta narrativa. Entonces hay una función, y aquí quisiera un poco aclarar que en cuanto a falacias, nos podemos encontrar de dos tipos en una clasificación un poco macro, ¿no? Los llamados sofismas y paralogismos. Entonces, como para después ir incrementando más la discusión. ¿A qué me refiero con esto? Los llamados sofismas son errores en la lógica, es decir, cuando hablamos de falacias, es que hablamos de errores tanto lógicos, formales y pragmáticos. Es decir, hay errores en la construcción de nuestras ideas y de nuestros argumentos. Es un argumento que no está bien hecho, no se sustenta. Eso es una falacia en términos macro. bien. Pero hay el llamado sofisma. El sofisma es cuando tú, en cambio, lo haces con la intención. Hay una intención de fondo. Más o menos como cuando una persona te quiere traicionar y te juega y sabe que quiere hacerlo y te va a lastimar. Bueno, ese es el sofisma. El paralogismo, que es otro de estas falacias, digamos que se lo hace sin intención, sin ningún motivo atrás, sino que simplemente digamos que se cometió, ¿no? Un error, si quieres, de buena fe. Te ha cometido el error, te ha dicho quizás desde desconocimiento, quizás desde X frontera, pero no hay esa intención, mientras que hay falacias que sí se entienden que tienen esta carga subjetiva de que van con una motivación muy clara y que intentan conseguir cierto objetivo e incluso confundir al interlocutor, es decir, a la otra persona, hacerle creer que eso es cierto para llegar al objetivo. Bien, la falacia se reviste de ciertas facetas, entre comillas, verdaderas, para crear una verdad ficta, que es la que se transmite y logra un resultado de aceptación en estos momentos o en el acto que se cometió. Pero aquí esta situación de la falacia dominio no se entra a analizar la prueba per se, eso será después del debido proceso. Esto significa que se utiliza la fuerza en forma primaria, yo diría desorbitada, desmesurada, y se trata de decir que los delincuentes no necesitan un juicio, un proceso justo, sino que hay que eliminarles en el hecho delictivo. Ujú. Perfecto. Bien, digamos que esa es una de las falacias que tiene errores en la lógica, no es una falacia de tipo formal. Es la que se conoce comúnmente como afirmación del consecuente. Entonces, decía yo en su momento que más o menos razonar de la siguiente manera. O sea, si son delincuentes, merecen ser detenidos, fueron detenidos, por lo tanto eran delincuentes, o siguiendo la línea lógica de los hechos de las Malvinas. Si son delincuentes, se consideran delincuentes, merecen el castigo, fueron castigados, por lo tanto, eran delincuentes. Entonces, se entiende la inversión, el error lógico. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo, digamos, hay un error en la inducción de partir del caso particular a sobregeneralizar y decir, miren, Bien, todos estos son unos delincuentes. Si te encuentro en estas circunstancias, son unos delincuentes. Y lo otro, que no se sustenta de ninguna manera en la parte material. Es decir, claro, si son castigados, entonces, bueno, eran delincuentes, merecían eso, merecían realmente sufrir eso, porque en el hipotético mundo imaginario donde no se ha comprobado nada y no ha habido prueba ni evidencia de nada, ellos mataron personas, hicieron los peores crímenes del mundo, entonces ha hecho bien, pues mira, digamos la intención de fondo, ¿no? Si ha hecho bien a través de este argumento, que X personas les hayan ocasionado ese daño, ¿no? bien. Se justifica, como bien lo decía Marco. Nos inducen a creer nosotros que la falacia debe ser motivada, emocional.
sí utilizan el miedo que ha creado el propio Estado a través de sus políticas públicas, del miedo que tenemos los ciudadanos de salir a las calles, en fin. Pero esta situación hace que se creen emociones en los ciudadanos. Sí, como están violando mis derechos los delincuentes, solamente hay delincuentes, solamente hay derechos para los delincuentes, en fin. Pero esto hace que muchas personas crean que la violación de los derechos humanos en algún momento se justifican. Es más, dicen que no ha habido violación cuando nosotros sabemos que efectivamente hay una crasa violación al principio de la vida. Ujú. Bueno, en general, digamos que la idea de fondo de que se apele, por ejemplo, a la inseguridad, de que existan factores motivacionales, es decir, que afectan o influyen dentro de las emociones, sentimientos y pasiones del ser humano, además de otras cuestiones que involucran factores mucho más complejos, se van argumentando, digamos. Cada falacia es un argumento. Y claro, por un lado, decía justo Marco, esta idea de las emociones. Bueno, apelar a las emociones siempre ha sido como un recurso dentro del lenguaje. Uno está a veces conversando, dialogando con otra persona y le dice, oye, pero ¿por qué te enojas si te estoy diciendo esto? Bueno, ya te vas a Ujú. poner a llorar, ¿no? Es como que le dices, mira, tus emociones son las que me impiden realmente llegar a un diálogo y a unas conclusiones efectivas, lo que se conoce como síntesis, ¿no? En la dialéctica. O sea, intentamos llegar a una conclusión adecuada a través del diálogo, pero resulta que me interesa más el poder responder a tu necesidad emocional de ese rato. Entonces, en este caso, analógicamente, digamos, la idea del miedo colectivo, la inseguridad que se presenta en la sociedad ecuatoriana por todo lo que está pasando, hace que, más o menos en el mismo sentido, mira, qué miedo, qué susto, ¿cómo pasan estas cosas? No puedo, no vamos a salir. No. Pero la respuesta, ¿cuál es? La respuesta, ¿cuál es para darte esa seguridad, esa valentía? El que se pueda combatir. Entonces, el que tú me legitimes, ¿no? Que me legitimes que yo puedo hacer rectos actos porque hay una idea superior que yo tengo que superar para que tú puedas salir con confianza, que tengas seguridad y tranquilidad. Pero si tú no me legitimas, si yo no te doy respuesta una efectiva al miedo que tú estás teniendo y ya como sociedad generalizada, entonces digamos que estás del otro lado. Entonces era como unir la falacia en este caso, ¿no? Digo yo, del tipo de dicotomía falsa, ¿no? Falsa dicotomía. Entonces, claro, solo con eso opuesto. Entonces, o estás de mi lado o estás del otro lado. O eres Correcto. mi amigo o eres mi enemigo. Entonces, si es que yo digo que sigo los derechos humanos, que apoyo los derechos humanos, que me gusta el debido proceso porque creo que es bueno para el Estado de Derecho, para el Estado constitucional de derechos, que fortalece la estructura del Estado, que tiene que ver con sostener la institucionalidad de un proyecto que hemos pensado a través de una constituyente, ¿no? Y que hay derechos humanos que también los tenemos ratificados, que se necesitan aplicar en Ecuador y defenderse. Entonces dicen, no, sobre generaliza, dice, tú, todo aquel que defiende a alguien que está circunstancialmente dentro de este tipo de actos también es un delincuente porque los apoya, ¿no? Porque está siguiendo. Entonces, defender derechos humanos te pone del lado opuesto a esta idea de generarle seguridad, de generarle confianza a la propia ciudadanía, que ya eres del lado mal por apoyar derechos humanos. Y por otro lado, la opción sería si apoyas en este caso particular a los militares, ¿no es cierto? O a la fuerza pública en general, estás bien, este es del lado bueno. Bien. Aunque puedan cometer otros errores o puedas tener otras salidas y otras alternativas. Entonces, el mundo no es dicotómico totalmente, y menos en asuntos tan complejos como estos. Bien, Es ahora nos ponen a los ecuatorianos en una disyuntiva a través de inducirnos a creer en estas falacias. Y nos dicen pues que nosotros tenemos que apoyar a los señores militares o apoyamos a los delincuentes, como que si nosotros fuéramos árbitros en algún momento, sabiéndose que la pena de muerte no merece ninguno en el país, salvo situaciones extremas, pues en este caso 3 criaturas fueron asesinadas de forma brutal. Entonces, nosotros debemos decir que los militares no deben ignorar el orden constitucional y tratar de justificar ciertos actos por la necesidad de seguridad mismo.
Bien, aquí digamos que puede venir bien el ejemplo de dos tipos de falacias, ¿no? Por un lado, la falacia de autoridad y por otra parte, esta falacia dependiente resbaladiza. Entonces, ¿qué es esta llamada falacia de autoridad? Es ad vacunum también se conoce. Es que por el hecho de ser yo, ¿no? Es que soy yo soy la autoridad, yo soy, estoy en tal posición, está bien. Y se rige según mi criterio. Porque eres Marco, pues, y tu voz, digamos, ya está posicionada y ocupas tal cargo, eres la voz oficial y está legitimada y es hasta el parámetro ético y moral, hasta más allá de lo legal, ¿no? Tú eres la voz. Bueno, si nos vamos a ese punto y nos dimos con esta falacia, digamos, dependiente resbaladiza, lo que nos quiere decir es que en cierto momento hay que apoyar sí o sí porque es él, y porque es la fuerza pública, y porque puede ser, digamos, un ministro, puede ser un juez, puede ser otra cosa, puede ser un X académico, ¿no es cierto?, que esté bien posicionado y demás, que porque es él, hay que aceptar. Entonces, mira, otra palabrita, ¿no? La aceptación. Entonces, en el discurso, uno lo que hace, digamos, más que, digamos, que nos intentan convencer es que es una función de la argumentación, intentan que llegue a una aceptabilidad, quieren que aceptemos irracionalmente que por ser ese tipo de autoridad hay que apoyarlo. Y no está mal, digamos, apoyarlo, no está mal. El punto es cuando se vuelve sesgado el asunto, cuando lo hacemos de manera irracional y sobregeneralizamos, que ese es otro tipo de falacia, ¿no? La sobregeneralización. Bien. Cuando sobregeneralizamos y creemos que todos los militares también son malos, digamos, en este caso me voy a poner del otro lado, ¿no? Como ejemplo. Digamos, todos los militares son malos, toda la fuerza pública es malo, cometen crímenes, tampoco es cierto, no puedo sobregeneralizar. Hay Ujú. que siempre pensar de hechos puntuales, ¿no? Y por lo menos en derecho y para los casos como los que se están llevando, uno trata los hechos individuales del caso. ¿Qué es esto? Las circunstancias, condiciones únicas, irrepetibles que se dieron dentro de esta situación. No estamos revisando de otros militares que serán muy buenos, que serán grandes personas, que tendrán sus familias, que harán un esfuerzo enorme por la seguridad del país. No es que estamos de ese lado, digamos, diciéndole que no, los apoyamos, les decimos que están bien, pero no podemos apoyar a todos de manera sobregeneralizada y desconocer los hechos concretos de cada caso. Perfecto. Ahora, la generalización es mala desde todo punto de vista. Existe casuística y existen hechos y casos de caso, y circunstancias y pruebas que se adicionarán dentro del proceso. Pero también existe lo que tú señalas, la falacia de la afirmación del consecuente. Se atreven o nos inducen, nos plantean la idea, hablo comillas del artículo que tú publicaste, si son delincuentes merecen castigo. Fueron castigados, por lo tanto eran delincuentes. Si te das cuenta, le pegaron porque eran delincuentes, pero los delincuentes merecen castigo. Entonces nos ponen en una situación bastante difícil esta inversión lógica que tú planteas. Se presupone la culpabilidad sin prueba. Es decir, hay otro abuso inconmensurable del derecho honesto. Ujú. Bien, digamos que aquí responde, voy aquí a hacer como un parámetro o un gran paraguas de por qué, por lo menos me he atrevido a hablar un poco de falacias, siendo una cuestión mínima dentro de todo el contexto de lo que implica un caso o el análisis de un caso como el que tenemos presente. Hay una categoría que se conoce como juicios paralelos, Uh -huh. ¿no? Los juicios paralelos, ¿qué son? Son intentar invertir esa carga que tiene una institución, en este caso la Administración de Justicia, pasarle a otros actores fuertes dentro de la sociedad, Correcto. que pueden ser otras funciones del Estado, que pueden ser los propios medios de comunicación, ciertos actores a través de medios, si quieres, o de sus propios posicionamientos. ¿Para qué? Hacer lo mismo, juzgar. Juzgar sin ser ellos quienes realmente tienen que hacer. Entonces, digamos que siempre ha habido esta connotación, no es ajena a muchos estados del mundo, son prácticas que siempre se han tenido cuando hay casos complejos que son, digamos, del interés nacional y que puede tener un marco de responsabilidades muy fuertes. Claro, ahí, ¿qué es lo que se hace? Como estrategia, de dónde nazca, digamos, no puedo ser determinista en de dónde nació o cómo está estructurado,
pero sí es claro que se intenta que existan juicios paralelos, que se juzgue anticipadamente y que se tenga la presión desde distintas frentes hacia la justicia. Sí, queremos que se haga desde este lado, queremos que se haga desde este otro lado. Nosotros que estamos desde este lado le estamos diciendo, mire, este es el razonamiento que usted tiene que hacer. Cuidado se aleje, ¿por qué? Porque usted ya ni es enemigo, ¿sí ven? La dicotomía. Ustedes ya son enemigos de la sociedad. El juez que se atreva, el tribunal que se atreva a ponerles, digamos, a sentenciarlos de tal manera, lo que sea, pues ya está fuera de este juicio paralelo. Nosotros ya juzgamos como sociedad, ya juzgamos como instituciones, quizás juzgamos como... Y hicimos ese ejercicio. ¿Por qué no respondieron al clamor social y al clamor de la masa, ¿no? Ujú. Que Ok. termina siendo parado. Entonces, realmente, todos estos discursos, realmente que están ahí, no tienen un sustento realmente en, por lo menos, el mundo jurídico, en el mundo de lo que es el debido proceso, en lo que tiene que respetarse, digamos, en este caso, todos los parámetros del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Y eso, digamos, realmente es el fondo del por qué aparecen tantas narrativas y tanta discusión. Y lo preocupante, que también lo pongo por ahí, es que al parecer sí han cumplido con esta función retórica, sí ha sido más un sofisma que un paralogismo. No son cuestiones que se han convertido de buena fe o que las personas, algunas las replican, no es una caja de resonancia, se la van a replicar, porque se necesita la aceptación y la legitimidad de un gran número de personas. El foro que está en la sociedad. Pero a decir que pueda sostenerse en el mundo jurídico como un argumento y que pese realmente para eso, no, es una cuestión pragmática, es decir, retórica de convencimiento y que solo a partir del convencimiento tú ya tengas una decisión y sepas que eso está bien para nuestra sociedad. A quienes defendemos a las personas que cometen los delitos, nos dicen que defendemos delincuentes, es decir, minorizan la posibilidad del derecho a la defensa de todo ser humano, que es un derecho constitucional. Cuando nosotros vemos que transgreden los derechos de las personas en este medio, y personalmente hablando, denunciamos que debe respetarse el derecho a la vida, el debido proceso, y además de eso, buscar un mundo con mayor dignidad e igualdad en todas las circunstancias. Entonces, somos defensores de delincuentes y en algún momento nos estigmatizan como personas que no estamos respondiendo a los intereses de la sociedad. Ujú. Bueno, aquí hay que rescatar quizás dos cuestiones. Primero, el tipo de modelo de Estado que tenemos, es un Estado constitucional de derechos y justicia, donde los derechos son límites al poder. Entonces, esta frase es muy importante. Los derechos son límites al poder. Son fines, también los perseguimos. Perseguimos que se cumplan los derechos. Sabemos que no siempre se cumplen y por lo tanto existen garantías, que son medios, mecanismos para hacerlos efectivos. Pero la finalidad en el fondo es que frene, es decir, que alguien no puede irse por encima de lo que ya está planteado dentro de estos mínimos como sociedad, de estas convenciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, claro, fue un abuso de poder esa situación en abstracto, digamos, sin todavía tener la sentencia y demás. Mm. Digamos, se presume que sí, se presume que efectivamente hubo un abuso. Ya. Entonces, el derecho está pensado así, para enfrentar los abusos. La Constitución del Ecuador está pensada en eso, es para frenar los abusos de poder. Los derechos humanos, igual, están pensados para frenar, limitar los abusos de poder. Pero Realmente, también hay una presión, Milton, si me permites. Ningún derecho está por encima del otro. Es decir, los derechos son iguales, el derecho a la vida, el respeto a la propiedad, en fin, pero hábilmente hacen que los derechos de las víctimas estén por encima de los derechos de quienes han cometido el acto delictivo. Diferencian y hacen escalones o hacen una escalera en los derechos cuando todos son iguales. bien. Bueno, aquí hay que entender que hay dos cuestiones. Para nuestro caso ecuatoriano, desde la Constitución no se plantea división. Todos los derechos tienen igual jerarquía. Otros estados sí tienen una diferenciación cuando Ujú. hablan de derechos fundamentales, es decir, unos derechos son más importantes que otros y por lo tanto tienen que defenderse con mayor y ayuda para resolver los casos en la administración de justicia de manera un poco más eficiente. Aquí todos, en el caso ecuatoriano, tienen igual jerarquía. El artículo 3 de la, digamos, 11, numeral 3 de la Constitución nos plantea que todos los derechos, digamos, tienen igual jerarquía y son de aplicación directa e inmediata.
Partiendo de ese presupuesto, no quita que después tú tengas que elegir realmente en cada caso qué derecho puede primar sobre. Correcto. Claro, esto ya es un ejercicio posterior, pero en abstracto todos son Ujú. iguales y todos tienen la misma importancia y protección. ¿Qué sucede Ujú. con el derecho penal? El derecho penal tiene algo de fondo que se llama garantismo. Y esto es algo que no se entiende muchas veces. ¿Qué es el garantismo penal? Igual, medio, mecanismo para evitar el abuso de poder. ¿En qué? ¿Abuso de quién? Correcto. En Sí. este caso particular desde el Estado. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ejecución coercitiva, es el poder punitivo. Como el Estado tiene la capacidad de poder plantear la pena, es decir, poder, por ejemplo, privarte de tu libertad, pues eso es muy fuerte, es un ejercicio de poder bastante fuerte. Entonces, intenta el garantismo penal frenar aquello. ¿Por qué? Porque esa no es la respuesta como sociedad. Entonces, por eso tienes derechos de el debido proceso y en general del procesado. ¿A quién está dirigido eso? Al procesado. Ahora, la protección especial que te plantea incluso desde el 35 de la Constitución, que ya es un asunto de las víctimas, eso es otro tipo de tratamiento, ¿no? No es el Ujú. tratamiento del procesado frente al poder punitivo. Entonces, Ujú. cuando dicen que estamos protegiendo más al procesado, que ya prejuzgan y dicen que son delincuentes, vaya a saber cuántas personas en general dentro del sistema penitenciario ecuatoriano terminan siendo inocentes, realmente son inocentes y por X circunstancias terminan igual en prisión, siendo inocentes. Entonces, hay estudios de esto, ¿no? Yo no estoy inventando ni nada por el estilo. Hay estudios que sí confirman que X porcentaje, que ni siquiera tampoco es pequeño, de personas, en los casos, por ejemplo, de procedimientos abreviados u otros, no deberían estar en la cárcel. Y Ya. es un gran número de personas que privadas de libertad que están en la cárcel realmente, ¿por qué? Porque no se buscó la verdad y porque Wow. tienen que asumirlo en ese momento y hacerse responsables por X circunstancias, digamos, de debilitamiento del propio sistema. Entonces, es una cuestión más estructural. Y claro, la víctima es otra cosa. La víctima tiene un tratamiento distinto de garantía de derechos, pero no desde el garantismo penal, sino desde la protección especial, preferente, digamos, y también desde otros criterios que le permiten llevar a cumplir el rol de la pena. ¿Y esto qué es? Que pueda volverse a la armonía que ha sido alterada por el cometimiento de una infracción, si la Bien. sociedad y la persona se ven afectadas. Ahora, mito una situación, quisiera tres falacias que tú has señalado, la falacia de generalización apresurada, la falacia de autoridad y la falacia de culpabilidad de las víctimas. Como es negro, como es cholo, como es pobre, como es indio, hay nomás que trastocar los derechos, porque si fuera a lo mejor pelucón se cuidan un poco y al mismo tiempo justifica los actos groseros de autoridad de los militares porque se les otorga inmunidad y se les considera morales y legales, tanto así que el presidente de la República actual quiso librarles de culpa, cometiendo un show internacional increíblemente grande. Y la otra, culpabilizar a la víctima. ¿Para qué te fuiste allá? ¿Por qué estuviste allí? ¿Por qué estabas con una navaja? ¿Por qué estabas, yo qué sé, con una gata de casa? Lo que sea. Culpabilizar a la víctima para justificar el hecho inconstitucional. Perfecto, gracias, estimado Marco, por esa pregunta e introducción también a esta parte puntual sobre la sobregeneralización. Digamos que todas son fallas de la lógica en una falla inductiva. El ejemplo más claro es, voy a hacer aquí solo un poquito, digamos, para ilustrar al público. Es como cuando una persona conoce y se encuentra con otras en la vida y comienza a tener, digamos, esta idea del enamoramiento, ¿no? La primera persona te enamoras, te falla. La segunda te enamoras, te falla. La tercera te enamoras, te falla. ¿Y qué dice uno? Todos los hombres son iguales. Todos cortados por la misma. Las mujeres, toditas son iguales. ¿Qué Claro. es? Pero no se puede con las mujeres. Bueno, ese es el mismo ejercicio que se ha hecho, digamos, como discurso a partir de esta situación. ¿Qué se dice? Y qué pasa en la realidad, que es una cuestión más estructural. Racismo, digamos, desigualdades estructurales, discriminaciones. ¿Qué es lo que provocan? ¿Cuál es una de las manifestaciones de todos estos fenómenos? Las llamadas, digamos, en este caso, estereotipos. Entonces, yo puedo plantearte un estereotipo que es un error de Por inducción. supuesto. Todo estereotipo es un error, es para, todo estereotipo es para.
Ujú. Ya, que esté claro que todo estereotipo es falaz. Entonces, el estereotipo del negro ladrón es falaz. No, pues no pueden ser todos, ¿cierto? No, no va, y analógicamente, no es que en la vida todo te va a ir mal en el amor, algún día quizás te va bien, yo qué sé, vas a encontrar el amor, pero no todos son así, ¿no? Entonces yo no puedo poner un estereotipo de que todos son así, que estaban en la noche, que las circunstancias, qué situación. De hecho, si el presidente Los no va padres no le a educaron. que digamos que apoya a los militares, está bien. Digo, yo también los apoyo, pero en este caso puntual, pues, revisando los hechos y vamos viendo cómo va el asunto, pues no puedo decir que han actuado totalmente bien, que han hecho todo lo que les correspondía como obligaciones según su función y sus roles, pero en general yo les apoyo, por supuesto, porque son parte del Estado y, es parte, y el Estado es un medio para poder garantizar derechos. El militar también me puede ayudar a garantizar derechos, pero por supuesto. Volviendo al otro que decía, culpabilizarlos. Eso es lo más terrible, ¿no? Lo más terrible Ujú, ujú. es irse contra la víctima. Vos también, pues, ¿cómo vas a poner la cabeza, digamos, justo donde se atraviesa la bala, pues? ¿No? Del todo también, ¿no? ¿Cómo vas ahí tú al delincuente decirle apuñálame, apuñálame? No, no, o sea, no, no tiene un sustento realmente fuerte en el fondo el culpabilizar a la víctima para intentar justificar que la otra persona tiene un valor ético y moral mucho más alto que debe ser respaldado. Muchas No, la gracias. víctima nunca va a ser culpable, la víctima no es culpable. La víctima no es culpable de qué. Y aquí vamos. Es que ¿por qué salió en la noche sabiendo que hay riesgo? Hay peligro. Bueno, es verdad, hay peligro. Hay Ujú, inseguridad. ujú, ujú. Sí, claro que sí. La gente lo secuestra, la gente está delinquiendo, la gente está sufriendo vacunas. Sí, es peligroso, es riesgoso, pero Ujú. es culpa de la persona que salió a la noche. Es la culpa de los padres de haberles dejado ir a algún sitio. Es la culpa. Digo, hipotéticamente, si quieres, se andaban en malos pasos. Es culpa de la persona, de esa persona que quizás llevó. No, estas cuestiones siempre son estructurales, no son una cuestión de la Correcto. persona que ya con su voluntad ya lo logró todo, porque el eje de la seguridad es culpa de ese niño, de ese adolescente. Digamos, es muy sesgado eso. Te comprometo para una próxima charla que realmente ha sido placentero hablar con personas que entienden que el derecho tiene que ser respetado por todas las personas sin distinción de alguna clase. Milton, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Señoras y señores, conversé con Milton Rocha hoy en la tarde, hoy en la noche, en el día. Gracias. Nos pondremos de contacto para seguir conversando y que nos ilustre. Muchas gracias. Con gusto, estimado Marco, y gusto con el auditorio que seguro está presente desde el otro lado. Un fuerte abrazo y esperemos que nuestra sociedad siga avanzando para mejor, ¿no? Para tener mayor dignidad, igualdad de oportunidades. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Gracias, muy gentil. Ya nos vemos.